Amén. Así puestos de pie, Lucas capítulo 15, versículos 11, 12 y 13. Todos juntos dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles en esta tarde acerca de razones por qué nuestros hijos no se quedan en la iglesia. Razones por qué nuestros hijos no se quedan en la iglesia. Yo creo que uno de los problemas que en nuestras generaciones estamos viendo cada vez más es a cristianos fieles que, entre comillas, en algunas ocasiones, pero que la siguiente generación, la generación de sus hijos, sus propios hijos, nuestros propios hijos, estamos viendo que no se están quedando en la iglesia. Y eso no quiere decir que no se quedan en la iglesia y se van a otra y viven una vida fiel para el Señor, pero lo que estoy tratando de decir es que ni se quedan en la iglesia, ni se reúnen en otra iglesia, y completamente se van al mundo y dejan el camino de Dios. Hace años yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos visitando una iglesia, y era una iglesia más o menos grande en el edificio, unas quizás 40 personas dentro de la iglesia. La mayoría de estas personas eran personas que tenían quizás más de 70, 80, 90, 100 años, 200 años. Gente ya mayor, todos con canas. Y mi esposa y yo éramos los más jóvenes, y realmente éramos los más jóvenes, pero de ahí al siguiente eran hermanos de 60, 70 años. No habían familias nuevas, no habían matrimonios nuevos, mucho menos jóvenes, no había niños ni bebés en las cunas. Y eso que está sucediendo en Estados Unidos está apenas comenzando a suceder en nuestro país y en otros más países, en donde la siguiente generación se está perdiendo. ¿Y por qué esa siguiente generación se está perdiendo? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que esa siguiente generación, ya no hablemos de los nietos? Hace algunas semanas hablamos acerca de los nietos, y como abuelos, yo todavía no soy abuelo, pero como abuelos debemos de orar para que nuestros hijos sean salvos, pero también para que nuestros nietos conozcan al Señor. Pero ya ni hablemos de eso, que nuestros hijos permanezcan, que nuestra siguiente generación sean fieles. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestros hijos se están perdiendo? ¿Por qué ya no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué ya no quieren escuchar? ¿Por qué ahora se niegan a ser fieles a Dios? ¿Qué es lo que quizás en nosotros están viendo? Tomé este pasaje no para desacreditar la buena enseñanza que encontramos en este pasaje, porque encontramos a un papá amoroso que estaba dispuesto a recibir a su hijo pródigo, que se había ido y ahora ha regresado y le hace una fiesta. Pero simplemente tomé este pasaje porque en el principio de la mención de lo que está sucediendo, dice la Biblia que viene uno de sus hijos y le dice a su papá. Quizás pudiéramos tomar a un papá, a un hijo berrinchudo y a un papá que ve los caprichos de sus hijos y simplemente les da, y no les importa más su vida espiritual, sino que les importa más quizás su vida material.
Y hay hogares en donde así es, en donde no nos importa ya la vida espiritual de nuestros hijos, sino lo que más nos importa es la vida material que nuestros hijos tengan, porque nosotros crecimos en un ambiente con un caballo de palo, con un trompo, con matatenas, con canicas, y ahora tenemos toda esta tecnología y vemos a niños de 3, 4, 5 años que ahora no pueden dejar el celular porque si no se mueren. Se tienen que despertar con el celular, con la tableta. Están bebés siendo empujados en los centros comerciales, en los parques de diversiones, en la calle, en todo lugar. Bebés siendo empujados en sus carriolas, ya con el celular o una tableta en la mano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos más preocupados por lo material que lo espiritual. Y este hijo le pide a su papá: papá, necesito dinero. Y su papá dice: ok, aquí está el dinero. Y el hijo no lo sabe bien usar, y dice la palabra de Dios que se va a una provincia muy alejada y lo desperdicia todo, lo malgasta. Otra vez, no estoy hablando de desacreditar a este papá amoroso, pero muchas veces en el tratar de ser papás amorosos, dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Y yo creo que esa es una de las razones por las que nuestros hijos no se están quedando en la iglesia. Número uno, porque tenemos padres indiferentes que ya no estamos buscando que nuestros hijos vivan para Dios. Ahora nuestros lo más importante se ha vuelto este mundo, se ha vuelto la modernidad, se ha vuelto la vanidad, se ha vuelto las cosas materiales. Vimos en días pasados que la palabra de Dios dice que poned primeramente el reino de Dios y su justicia. El poner primeramente el reino de Dios es buscar a Dios. Y ya no hay familias que están buscando a Dios, sino ahora tenemos familias indiferentes, familias que ya no les preocupan sus hijos, que dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Papás indiferentes. Ya no nos importa una buena educación cristiana para nuestros hijos. Y no estoy diciendo que una escuela secular o pública es mala, pero de cómo eran las escuelas públicas hace 10, 20 años, 30 años, a lo que ahora son las escuelas públicas, hay mucha diferencia. Lo que antes se enseñaba hace 20, 30 años es completamente diferente en cuestión de sexualidad y de géneros y de toda esta basura a lo que hoy es. Antes se enseñaba acerca de la gran explosión, ahora eso ya ni les importa a las escuelas públicas. Ya el diablo tiene no solamente a las escuelas públicas, sino de por sí a las universidades. Ya el diablo tiene a esos lugares como centros de propaganda humanística y secular. Y tenemos nosotros que tener cuidado, y no tenemos nosotros que ser indiferentes. El dejar a nuestros hijos y decir: ok, aquí está lo material, aquí está, ten otro celular, aquí está otra laptop, aquí está este dinero, aquí está mi amor que se representa de esta forma. Y lo espiritual, ¿en dónde está? ¿Dónde han quedado aquellos papás que les importan las cosas de Dios? ¿Dónde han quedado aquellos papás que aman verdaderamente a Dios? Porque espero que amemos a Dios. ¿O en qué estamos? Hechos capítulo 20, en el versículo 9, la palabra de Dios nos habla de un joven que se cae, y dice la Biblia en el versículo 9: y este joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana. Y no sabemos toda la historia, pero ¿qué estaba haciendo ese joven en esa ventana? Habrá tenido unos padres indiferentes, unos padres que dijeron: bueno, allá tú, no me importa si te sientas allá, vas con tus amigos, vives la vida que tú quieras, escuchas la música que tú quieras, haz lo que tú quieras. No, papá, no, mamá, no debemos de ser indiferentes con nuestros hijos, porque los vamos a perder.
perder. Tenemos nosotros, al contrario, asegurarnos que lo espiritual es más importante que nuestra indiferencia, que lo espiritual, las cosas de Dios, la vida entregada al Señor. Pero ¿qué pasa cuando vivimos para el Señor? Comienza la crítica, comienzan los vecinos, comienzan los familiares a criticarnos, y entonces comenzamos nosotros a doblegarnos y a decir: no, si es cierto, hijo, tienes que vivir la vida allá afuera, tienes que vivir la vida loca, vive la vida allá afuera. Y somos indiferentes y en ciertas ocasiones hasta indolentes, en donde ya no nos duele lo que pase nuestros hijos. Cuando viven en casa no les decimos nada, pero lo interesante es que cuando se casan ya no somos tan indiferentes. Cuando se casan, ahí estamos sobre ellos. Hijo, no le hagas así. Hija, no le hagas así. Y no le digas esto a tu marido, no le digas esto a tu esposa, y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Teníamos nosotros la oportunidad mientras crecían. Solamente tenemos una ventana de 18, 20 años para poder criar a nuestros hijos. ¿Sabía, hermano, hermana, que el tiempo con el que vamos a pasar más tiempo, la persona con la que vamos a pasar más tiempo, no son nuestros papás, no son nuestros hijos, es nuestra esposa? El 26 de junio de 1999 yo me casé, y en ese instante comienza una ventana en donde mi esposa y yo, que vamos ya a cumplir 20 años, no se va a terminar ahorita el 26 de junio, cumplimos 20 años, no se termina ahí. Bueno, fuera, amén. No, no es cierto. Llegan estos 20 años y no es de decir: mira, 20 años, ya cumplimos 20 años, bye, me busco a otra. No, nuestros hijos van a salir. Javé ya está a punto de salir, Raquel ya está a punto de salir, y van a pasar otros 20 años y todavía va a estar con mi esposa, Dios mediante. Y van a pasar otros 20 años y todavía voy a estar con ella. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y tatarasnietos, gloria a Dios por ellos. Pero la persona con la que vamos a pasar más tiempo no son con nuestros padres, no son con nuestros hijos, es con nuestra esposa. Y entonces no tenemos mucho tiempo con nuestros hijos y no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes en tomar decisiones a la ligera hacia con ellos. No podemos ser indiferentes para mandarlos a cualquier institución en donde ni siquiera sabemos qué le están enseñando. No podemos ser indiferentes en donde ni siquiera sabemos quiénes son sus amigos, qué están haciendo. No podemos ser indiferentes en donde ni siquiera tomamos tiempo para platicar con ellos y nos interesamos en sus vidas, saber qué está pasando. No podemos ser indiferentes en donde dejemos que ellos hagan lo que ellos quieran. Tenemos que entrar en sus vidas, meternos en sus vidas, porque son nuestros hijos. Y tenemos nosotros que decir: hey, aquí en nuestra casa hay reglas, hay cosas que puedes y no puedes hacer, no los podemos ignorar, son nuestros hijos. ¿Cuántos hogares hay en donde el papá se la pasa trabajando y los hijos crecen, pasan por la primaria, la secundaria, la prepa, y el papá, la mamá trabajando y trabajando y trabajando, porque toda su vida han sido indiferentes? El trabajo se vuelve lo más importante, y de repente viene la hija y dice: mamá, papá, estoy embarazada. Mamá, papá, me voy a ir con el novio, o el hijo, me voy con mi novia, y se van y ya. Y de repente la mamá, el papá se ponen a llorar porque sus hijitos se fueron. Pero ¿sabes por qué se ponen a llorar? Porque fueron indiferentes. Los ignoraron, no pasaron tiempo con ellos, no se dieron cuenta de lo importante que era una buena educación cristiana, una buena iglesia. Pero en vez de ser indiferentes,
Podemos ser todo lo contrario, interesarnos en sus vidas, saber que ellos están ahí, el hacerles caso, el pasar tiempo con ellos. Número 2, ¿por qué nuestros hijos se van de nuestras iglesias? Por padres que tienen un mal ejemplo. Los hijos son los que a nosotros nos conocen muy bien. Ellos saben cómo actuamos. Ellos saben cómo nosotros somos en casa. Ellos saben si maltratamos a la esposa, si los maltratamos a ellos. Ellos saben cómo hablamos, qué es lo que vemos, qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que no hacemos, qué es lo que predicamos, si somos hipócritas o no. Y entonces, porque nuestros propios hijos ven nuestro comportamiento, nuestros hijos pueden detectar inmediatamente si hay hipocresía en nosotros o no. Y dicen aquí, no, esto no está bien. ¿Por qué papá, mamá dicen que allá en la iglesia y parece que todo está bien, pero aquí en la casa es una guerra de perros y gatos de lunes al sábado? Y entonces nuestros hijos detectan eso, y no lo detectan porque tienen ahí una antenita, detectan porque se ve a leguas lo que está sucediendo y lo que está pasando. La Biblia dice en Mateo capítulo 23, en el versículo 28, Mateo 23, 28, nos advierte de la hipocresía. Así también vosotros por fuera. El Señor Jesús hablando ahí con los fariseos y con los escribas y diciéndoles: a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por hipocresía e iniquidad. Bueno fuera que fuéramos hipócritas del otro lado de la moneda, en donde aquí en la iglesia se diga: hermano, lee un capítulo, y nuestros hijos ven que leemos 20, dirían: wow, eso es hipocresía, pero es de la buena, amén. Bueno fuera que se dijera: hermano, gana un alma, y saliéramos y ganáramos a 20 y compartiéramos a mucha gente más. Bueno fuera que se dijera: hermano, ora 5 minutos, y oráramos media hora, 1 hora. Y entonces dirían: wow, qué hipócritas de mis papás, no hacen como se predica, hacen más de lo que se predica. Pero ellos pueden ver y darse cuenta de que no hay congruencia. Y cuando no hay congruencia y no checa y dicen: ¿cómo está esto? Se dice una cosa en la iglesia, se hace otra cosa en la casa, y viene desánimo en sus vidas y dicen: esto no está bien. ¿Yo por qué voy a seguir? ¿Yo por qué voy a obedecer? ¿Yo por qué voy a continuar en la iglesia? Y lo primero que buscan es libertad. Lo primero que buscan es salirse. ¿Por qué? Porque se predicaba de amor, se predicaba de misericordia, se predicaba de paz, de un ambiente bueno en la casa, y de repente llega el niño, el joven hace algo y viene papá y lo golpea. Y entonces hiere, no físicamente a ese joven, pero lo hiere aquí adentro. Es lo que pasó con el hijo de un pastor. Este hijo de este pastor llegó a los 15 años, le dijo algo a su papá en ira lo golpea, y este joven quedó herido espiritualmente, diciendo: ¿por qué aquí se dice algo y en la casa se hace de otra manera diferente? La hipocresía, cuando nosotros no estamos viviendo como debemos de vivir. Pastor, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si he llegado a no mostrar un buen testimonio con mis hijos? Bueno, hay que hacer 2 cosas, yo creo. La primera es cambiar, amén. Es cambiar, deja de escuchar a Juanga, amén. Deja de irte al baile, deja de fumar, deja de tomar, deja de drogarte, deja la iniquidad, deja de maltratar a tu esposo, a tu esposa, deja de vivir una vida doble, deja de hacer algo aquí y algo diferente allá. Vive para Dios, entrégate a Dios. Pero la otra cosa y segunda cosa que puedes hacer es hablar con tus hijos y decirles: ¿sabes qué, hijo o hija? Perdóname por lo que te dije. Perdóname
porque no actué como Cristo quiere que yo actúe. En ocasiones hacemos cosas que no están bien. Y hablamos o decimos o quizás aún hasta agarramos y los golpeamos sin pensar. Y tenemos que hablar con ellos y decirle: hijo, hija, perdóname, ¿sabes qué? Eso no estuvo bien. Arrastré a tu mamá, ¿verdad? De aquí hasta la cocina, eso no estuvo bien. Debí de haber dado unos cinturonazos, pero arrastrarla no, amén. Pero debemos hablar con nuestros hijos y hablar con ellos con claridad. Debemos de hablar con ellos y decirles: perdóname, y necesitamos ser un buen ejemplo. Hijos que con amargura en su corazón ya no regresan a la iglesia porque sus papás los maltrataron. Hijos que vieron un mal ejemplo en su hogar. Y sí, hermano, a veces es difícil dar un buen ejemplo, pero no es imposible. Cuando nosotros estamos viviendo para Dios, cuando nos entregamos al poder del Espíritu Santo, cuando queremos realmente vivir para Dios, no es imposible. Si estoy dado al mundo, si estoy más allá de mí en el mundo que en las cosas de Dios, y no quieres dejar al mundo, sí va a ser imposible, va a ser muy difícil. Por eso tienes que dejar el mundo, por eso tienes que dejar las cosas de allá afuera. Porque la palabra de Dios: aquel que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Y no solamente te haces enemigo de Dios, te haces enemigo de tus hijos. Y no solamente te haces enemigo de tus hijos y amigo del diablo, pero tus hijos creciendo no van a regresar a la iglesia. Se van a casar y van a decir: yo no quiero eso. Número 3, ¿por qué nuestros hijos no se quedan? Número 3, por padres permisivos. Permitimos que hagan lo que quieran. Un papá que es indiferente es un papá que no le importa. Pero un papá que es permisivo es un papá que viene el hijo y le dice: papá, quiero hacer esto, y a lo mejor es algo malo y yo lo estoy permitiendo. El papá, por ejemplo, de Ofni y Fines, Elí. Dios le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Esos hijos que tiene Elí hacen cosas que él sabe que están mal. Elí mismo estaba permitiendo cosas que él tenía la autoridad de detenerlos, o la autoridad de decir: esto no lo pueden hacer, esto no lo puedes hacer. Tenemos nosotros que dejar de ser tan permisivos. Y nuevamente, muchas veces pensamos que tenemos que acceder a los caprichos de nuestros hijos por amor. Y viene el hijo y viene la hija y dice: papá, mira, allá en la iglesia no hay nadie guapo, ni chulo, ni bonito, pero aquí en mi prepa hay un muchacho bien hermoso, es rubio, ojos azules. Papá, dice la muchacha, imagínate los nietos que vas a tener. Y el papá, bajado de la sierra, como Benito Juárez, ve a ese rubio y dice: wow. Y sacrifica a sus hijos en la permisividad. Sacrifica a los hijos diciendo: ok, te doy permiso, está bien. Cuando Dios nos da la autoridad y el discernimiento de decir: esto no está bien, esto no puedo dejar a mis hijos. No, hermanos, no solamente seas indiferente, que no te importe, pero también hay que detener a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que detenerlos para todo, pero yo creo que hay cosas en las cuales debemos de detener, y la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios me dice: mira, no os unáis en yugo desigual.
Y como papás debemos de buscar no ser permisivos en eso. La palabra de Dios es muy clara en donde me dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si mi hijo, mi hija llega con una botella de cerveza, ay, hijito, mira, no traigas tequila, trae cerveza. Pues es lo mismo. Y tenemos nosotros el detener a nuestros hijos, alejarlos del pecado, decir: aquí en esta casa vamos a servir a Jehová. Y a veces no lo hacemos por miedo de perderlos. Pero ¿sabes qué? Ya lo perdiste. Si estás permitiendo que tus hijos traigan maldad, inmoralidad, pecado a tu casa, ya los perdiste. Como papás, Dios dice que debemos nosotros, como papás, Dios me da esa autoridad. Y desde pequeños comenzamos, dice la Biblia ya en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero tenemos nosotros que ser unos papás que estamos a la defensiva. Unos papás que cuando vemos un lobo lo detectamos inmediatamente. Unos papás que cuando vemos un amigo malo, una amiga mala, lo detectamos inmediatamente. Unos papás que cuando vemos el peligro lo detectamos inmediatamente. Pero vemos el peligro, vemos el lobo, vemos el pecado, vemos el peligro, y viene el hijo, viene la hija: papá, es que está bien guapo. Bueno, pues está bien. Y a veces mamás alcahuetas: está bien, pero no le digas a tu papá. Como si nunca se fuera a dar cuenta de que al final se quiere casar con ese muchacho y todo lo demás. Pero ¿por qué nuestros hijos dejan las cosas de Dios? Porque ven que no estamos en serio. Ven que no estamos en serio en las cosas de Dios. Número 4, ¿por qué nuestros hijos dejan la iglesia? Por padres infieles. El resultado de padres domingueros serán hijos que no se quedarán en la iglesia. Amén. El resultado, qué bueno que ustedes vinieron ahorita en la noche, amén. Pero, y estoy hablando de domingueros en la mañana. El resultado de padres domingueros de 11 a.m., porque gloria a aquellos por los que vienen para la escuela dominical, pero el resultado de padres domingueros de 11 a.m. serán hijos que no se quedarán en la iglesia. Porque nuevamente ven que no estamos en serio. Ven que papá y mamá dicen: ok, hijos, vamos a la iglesia. Ya son las 11:45 y llegan a las 12 y se aparecen y hacen actos de presencia. Y luego el papá y la mamá dicen: pero pastor, ¿por qué mis hijos no son fieles y no saben nada de la Biblia y viven una vida mundana? ¿Y qué está pasando? Porque eres un papá dominguero, que si no vinieras, tus hijos no vendrían. ¿Por qué? Porque si la iglesia no es importante para mí, la iglesia menos va a ser importante para ellos, para nuestros hijos. Papá, no seas un papá dominguero. Sé un papá que te interese en las cosas de Dios. Ahora, los que nos están escuchando, si tu iglesia solamente tiene un solo servicio durante la semana, hazlo lo más importante. Pero nosotros tenemos 3 servicios. Tenemos nosotros que hacer las cosas de Dios algo importante, porque donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. De tal manera que somos padres infieles, no venimos a la iglesia, no los traemos a la iglesia. Apenas venimos a la iglesia a las 11 de la mañana y al siguiente domingo se nos olvida, y al siguiente domingo se nos olvida porque somos padres
infieles. Y nuestros hijos ven esa infidelidad. Nuestros hijos ven nuestra falta de carácter. Nuestros hijos ven que las cosas de Dios no son tan importantes. Y entonces, cuando llegan a los 18, 20 años, dicen, no, mejor me quedo en casa. ¿Para qué voy a la iglesia si no es tan importante? No somos fieles a la iglesia, no somos fieles a Dios, no somos fieles a orar, no somos fieles al altar familiar, no somos fieles a leer la Biblia, no somos fieles a tantas cosas, y nuestros hijos ven nuestra infidelidad. Gloria a Dios por aquellos jóvenes que a pesar de la infidelidad de sus padres están aquí. Amén. Pudieran estar en otro lado, pudieran estar como el hijo pródigo gastándose todo el dinero, pudieran estar en la pachanga, en la fiesta, en el food, en el box, regresando de ¿cómo se llama esta? De la Champions League. Pero no, están sirviendo a Dios. Y joven, yo te felicito. Yo te felicito que eres fiel a Dios. Sigue siéndole más fiel a Dios. Sigue honrando a Dios con tu vida. Sigue batallando las batallas y ganando victorias en el mundo y tentaciones que hay, porque hay tantas tentaciones hoy en día para los jóvenes. Sigue adelante, pero papá necesita ser más fiel, necesitas ser más entregado, necesitas seguir viniendo a la iglesia, y no solamente el domingo en la mañana y en la tarde, pero cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas para que tus hijos vean tu entrega, para que tus hijos vean tu fidelidad, porque ¿sabes qué? Dios bendice nuestra fidelidad. Dios está buscando hombres fieles, hombres fieles. Y número 5, yo creo que nuestros hijos dejan la iglesia porque hay muchos padres inmaduros espiritualmente. Padres inmaduros. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 57, vamos a leer 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y nos habla acerca de ser fieles y constantes. Y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Nuestros hijos pueden ver nuestra inmadurez, pueden ver nuestra falta de servicio a Dios. Porque alguien que es dominguero, 11 a.m. y nada más, no es alguien que sirve a Dios. Pero alguien que sirve a Dios no es alguien que es un cristiano dominguero. Y Dios quiere que nosotros crezcamos en la obra del Señor siempre. A cada instante, a cada momento, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer espiritualmente, ayúdame a crecer en el servicio en la iglesia, ayúdame a tener oportunidades para poder servirte, ayúdame a tener oportunidades quizás para poder ayudar en la cocina, en los baños, en la limpieza de la iglesia, en ganar almas, en visitar, en hablarle a otros, en tener un ministerio, en tener una ruta de autobuses, en ir a visitar, en ir al hospital, en traer gente, en las escuelitas bíblicas de vacaciones. Hay tantas cosas y tantas oportunidades que nosotros podemos servir a Dios. ¿Sabes que puedes servir a Dios yéndote de misionero? No te estoy corriendo. Amén. Pero hay algunos que quizás Dios te está llamando para ser misionero. Gloria a Dios por aquellos que han madurado espiritualmente y se han entregado y dicen, Dios nos está llamando. Y vienen con el pastor, Dios nos está llamando, ¿qué hacemos? Pues vayan, ¿a dónde? Dios nos está llamando quizás a Nepal. ¿Crees que Dios no te va a bendecir cuando tú escuchas y aceptas el llamado de Dios? Gloria a Dios por aquellos
que Dios ha llamado. Ay, pastor, es que ya no tengo 16, 18, 20 años para que Dios me llame. Tenía una amiga, la hermana White. Era White de apellido y era White de cabello, 70 años, y se fue de misionera a las Filipinas. Porque ella dijo: Dios me está llamando. Dios quizás está llamando a alguien aquí, amén. Ahora no digas: quizás Dios esté llamando allá a la hermana, que se vaya porque ya no la aguanto. No, quizás Dios quiere. No tienes que ser misionero, pero puedes servir en la iglesia local. Y tu servicio y tu madurez espiritual y tu crecimiento espiritual y crecer espiritualmente es ser fiel a Dios, es vivir una vida ejemplar, es ya no ser un papá permisivo, es ya no ser un papá indolente, es ya no ser un papá que ya no me importan mis hijos, sino es un papá y una mamá que se interesa en sus hijos, que se interesa en la obra de Dios, que se interesa en la palabra de Dios, que dice: yo quiero la bendición de Dios para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Y cuando nos entregamos de completo a Dios, yo creo que es cuando oramos por nuestros hijos, vemos por nuestros hijos, somos responsables por nuestros hijos, buscamos lo mejor para nuestros hijos, oramos a Dios y le decimos al Señor: en qué estoy fallando, en qué no estoy haciendo bien como papá, qué no estoy haciendo bien como mamá, qué estamos haciendo mal como esposo, esposa, cómo vivir más para ti. Es una vida entregada a Dios, es una vida entregada al Espíritu Santo, una vida controlada, una vida en donde yo ya no quiero hacer lo que yo quiero, ya no quiero vivir como yo quiero, ya no soy el papá que yo quiero ser, sino es un papá diferente, es una mamá diferente, en donde encontramos que es un hogar diferente. Y gloria a Dios por aquellos hogares y familias en donde después de que los papás han servido al Señor toda su vida, ahora también los hijos están sirviendo al Señor. Y después los nietos están sirviendo al Señor. Y después los bisnietos. ¿Y para qué le seguimos? En el instituto yo tuve la oportunidad de tener de compañeros de cuarto a Joel Sloan, a David y a Felipe. Y cuando yo veía sus familias, y eran 8 entre todos, yo dije: yo quiero tener 8 hijos. Pero yo no quiero tener 8 hijos que no sirvan al Señor. Yo quiero tener 8 hijos que sí sirvan al Señor. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? No solamente hay que tener hijos por tener. Amén. Si ya llevas 10, párale si no están sirviéndole al Señor. Pero si ya llevas 10, 12, 15 hijos, yo creo que nadie aquí lleva esos, pero no voy a traer hijos nada más por traer a este mundo. Si voy a ser un papá indiferente, si voy a ser un papá infiel, si voy a ser un papá permisivo, si voy a ser un papá que dejamos a nuestros hijos, no nos importan nuestros hijos y no somos un buen ejemplo, sino todo lo contrario. Tenemos nosotros una gran responsabilidad, porque viene una generación que necesitamos que sirvan al Señor. Los musulmanes tienen un objetivo: llenar a este mundo con el Islam. Y dicen: para llenarlo con el Islam, vamos a casarnos con muchas mujeres. Y tienen permiso para casarse hasta con 4. Y ya después de que se casan, viven los 5 pilares del Islam. Y dicen: vamos a vivir estos 5 pilares. Y viven una vida entregada a algo erróneo. Pero lo ven sus hijos y dicen: ok, mis papás estaban entregados por el Islam y nosotros también. Y entonces este mundo se está llenando con el Islam, porque hay padres musulmanes más entregados
que cristianos que necesitamos entregarnos más a Dios. Tenemos nosotros que entregarnos más a Dios para que la siguiente generación vivan para Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque no hay una entrega total. Perdónanos porque muchas veces estamos jugando al cristianismo. Perdónanos porque estamos dejando que nuestros hijos se vayan al mundo y nosotros no estamos haciendo nada. No los estamos deteniendo, pero también no estamos viviendo para ti. Te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos a ver una siguiente generación entregada a ti, con papás que desde ahora se entreguen a ti, que vivan para ti. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? Dios ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Vamos a tomar unos momentos. Si Dios le ha hablado, y no sé si está Pau, pero si Dios le ha hablado, ¿por qué no toma unos momentos y viene aquí adelante, dobla su rodilla, habla con el Señor y le dice: Señor, ayúdame para vivir para ti, entregarme a ti, no ser un papá permisivo, no ser un papá hipócrita, no ser un papá infiel, no ser un papá indolente y que no nos importen nuestros hijos, sino al contrario, buscar ser mejores padres. Necesitamos esa siguiente generación. ¿Qué pasaría, papá, mamá, si usted llegara a morir? Si ya no existieran, ¿qué pasaría? ¿Nuestros hijos serían fieles? ¿Continuarían en la iglesia? ¿O dirían: ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera? ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador? ¿Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llego a morir, pero aquí está mi mano, me gustaría saber? ¿Alguien así? Alguien así que dijera: pastor, yo nunca he aceptado a Cristo, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo, quiero entregar mi vida a Cristo. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así. No se vaya de este lugar sin Cristo en su corazón, porque ¿de qué habrá servido escuchar un mensaje si no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Lo más importante es entregar nuestra vida a Cristo, saber que Él es nuestro Salvador, saber que Él nos da vida eterna a través de su muerte en la cruz del Calvario. No hay nada más. No es una religión, no son las buenas obras, no es una predicación, sino es el Señor Jesús. Dice la Biblia que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo podemos tener salvación y nada más. Haga una decisión, ore ahí, hable con el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser un buen papá, una buena mamá. Que mis hijos no se vayan a perder por mis acciones, por mi inmadurez, por mi infidelidad, por mi indolencia, y que no se pierdan porque soy inmaduro espiritualmente. Al contrario, ayúdame a crecer más, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes. Bendice a la siguiente generación. Bendice a nuestros hijos, que permanezcan fieles a ti.
a pesar de nosotros. Ayúdale, Señor, a que ellos busquen tu rostro y tengan una relación personal, no por causa de nosotros, que en ocasiones somos una piedra de tropiezo, pero a pesar de nosotros, que te sigan a ti. Ayúdanos a nosotros a entregarnos, a ser papás que sigamos creciendo espiritualmente en tu obra. Bendice cada decisión. Te damos gracias por cada familia aquí representada. Te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.